Mucha gente tiene miedo incluso de ser asociada con algo judío sin tener nada que ver con Israel, sin tener nada que ver con su propia política, incluso. Pero la percepción de que, de alguna manera, incluso afiliarse con la identidad judía es controversial o invita a reacciones negativas en Internet. Nos acompañan Elon y Lee. Muchas gracias por... Eye on the Record. Hola y bienvenidos a Eye on the Record. La batalla por la opinión pública global sobre Israel no solo se está librando a través de la guerra de desgaste en Twitter, sino también por grandes y definitorios. Momentos culturales, películas, series de televisión, ese tipo de producción cultural que marca el escenario para toda una generación y enmarca la opinión y comprensión pública de una situación. Y por eso estoy intrigado y preocupado por lo que está pasando en Hollywood, porque no solo está produciendo entretenimiento, está montando las grandes producciones que van a decidir cómo la gente ve a este país y al pueblo judío durante las próximas décadas. Quiero entender qué está pasando en la gran batalla entre quienes intentan sacar a Israel y a cualquiera asociado con él de la cultura por completo. Y el despertar judío que estamos viendo en Hollywood, mientras la gente decide contraatacar y se da cuenta de que también necesita invertir en contar nuestra historia y no solo dejar que el otro lado nos arrastre por el lodo. Este episodio es con Jonah Platt, quien es escritor, actor y activista, anfitrión de Being Jewish with Jonah Platt. Proviene de una familia que, por un lado, está profundamente integrada en Hollywood y también en la filantropía judía, lo que le da la perspectiva perfecta para explicar lo que está sucediendo en la industria que los judíos ayudaron a construir en Estados Unidos, que podría estar volviéndose en su contra. Como siempre, si disfrutas este programa, por favor suscríbete en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Danos una reseña de 5 estrellas. Para ayudarnos a mantenernos independientes, por favor considera suscribirte en patreon.com/Elon por solo unos $1 al mes. Gracias a todos los que ya se han suscrito ahí. Ustedes ayudan a que este programa siga funcionando y significa muchísimo para mí. Bien, continuemos con el programa. Jonah, ¿es una exageración decir que los judíos, o al menos Israel, se han convertido en los nuevos villanos de Hollywood? Sí, la respuesta corta es que sí, es una exageración. Mira, hay muchas cosas que son como la amalgama de lo que las partes más progresistas de izquierda de este país verían como el villano. Para algunos grupos dentro de esa esfera, la idea del sionista malvado está dentro de ese marco de villano, pero no se lo atribuiría a todos los judíos en general, ni a Hollywood en general. Yo lo atribuiría más bien a los elementos más progresistas y de izquierda dentro de ese grupo. Y lo atribuiría a este malentendido, a esta tergiversación, a esta demonización, esencialmente a una figura ficticia del sionista sediento de sangre. Bien, porque tampoco creo que los judíos se hayan convertido en los villanos de Hollywood, pero hice la pregunta de manera provocativa para obtener tu reacción. Y hubo ese momento de vacilación en el que más o menos quieres decir, bueno, en cierto modo, eso ocurre en algunos sectores de Hollywood y solo se aplica a cierto tipo de judío. Y eso es exactamente en lo que quiero profundizar hoy, porque tengo la sensación de que algo bastante reciente ha cambiado en la industria del entretenimiento. Y algo que antes estaba en los márgenes de los movimientos culturales cada vez más se está volviendo parte del ambiente y parte del zeitgeist. Israel, los sionistas y cualquier judío por asociación que apoye a Israel cada vez más se están superponiendo con lo que el movimiento que se está volviendo más dominante culturalmente en Estados Unidos está presentando como malvado y como el villano. Entonces, mira, ¿por qué no me das una actualización de cómo están las cosas en LA? ¿Qué has notado en los últimos años que ha cambiado en el ambiente cultural de Hollywood en cuanto a los judíos y el papel que desempeñan en la industria del entretenimiento? Obviamente es una pregunta bastante grande, y hay muchos elementos diferentes involucrados. Me da una visión general para las personas que no siguen los detalles del mundo del entretenimiento, y todo lo que han visto es esa mano roja en las insignias de solapa de esas estrellas de Hollywood. Correcto. Así que usemos eso como un gran ejemplo, y creo que es un buen microcosmos de todo el asunto. Entonces, las personas que están usando el pin rojo, ¿de cuántas personas estamos hablando? 10, 100, 1000, digamos. Es una fracción muy pequeña de toda la industria de Hollywood, que son, ya sabes, millones de personas o, ya sabes, unos pocos millones. Ya sabes, es un microcosmos de la cultura, así que a la mayoría de la gente no le importa, la mayoría está pensando en otras cosas. Y luego, de las personas que sí piensan en estas cosas, te divides en diferentes grupos. Como mencioné, están los más woke, los más progresistas, los más de izquierda.
Como esas personas, de las cuales ciertamente Hollywood tiende a verse a sí mismo como parte, y muchas de las personas dentro de él lo son, esas personas, se ha normalizado y como dijiste, está en el ambiente y es parte de la cultura ser anti-Israel. Sí. Y estás viendo eso en la política demócrata de este país, donde muchos aspirantes demócratas están adoptando esta postura anti-Israel porque de alguna manera sienten que esa es la dirección en la que sopla el viento dentro de ese sector del partido. También dentro de Hollywood he visto una especie de rededicación y renovado compromiso asombrosos de los judíos comprometidos de Hollywood. Aquellos que antes del 7 de octubre se habrían definido como judíos comprometidos, ahora se han comprometido aún más, se han involucrado todavía más. Y de hecho se está viendo más solidaridad judía, más urgencia judía detrás de escena, más en todos los niveles. Actores, escritores, directores, agentes, jefes de estudio, ejecutivos. Como esos judíos que están activos, están más activos que nunca y están tratando de trabajar juntos. De hecho, por primera vez, curiosamente, es como decir, oye, deberíamos estar promoviendo y apoyando las historias judías, a los narradores judíos y la representación judía. No lo hemos estado haciendo y nos están pateando el trasero por eso. Además, toda la industria en general se está contrayendo, ¿verdad? Así que Hollywood ya es muy diferente ahora de lo que era hace unos años porque se sobreexpandió en la era del streaming. Y luego Wall Street se dio cuenta, ya sabes, de que en realidad preferimos las ganancias sobre el crecimiento de suscriptores y ustedes solo están perdiendo dinero. Así que hay una gran contracción. Y por eso, de todos modos, ahora es mucho más difícil lograr que se produzcan cosas. Y además de eso, ahora tratar de sacar adelante proyectos judíos es difícil, no necesariamente porque la gente diga, no voy a hacer cosas judías. No es como que haya una lista negra de, no voy a acercarme a ese tipo porque dijo que le gusta Israel. Para nosotros, está muerto. Pero lo que sí hay de parte de ciertas personas es ese miedo, esa sensación muy molesta que para mí es muy frustrante y exasperante, de, uy, no me puedo meter con eso ahorita porque es un tema muy delicado, algo así. Incluso si es un judío hablando sobre el Shabbat, ¿sabes a lo que me refiero? Podría ser, aunque en realidad no lo sé. Perdón, no, a qué le tienen miedo las personas porque es un tema demasiado delicado? ¿Te refieres a proyectos de películas? Sí. Entonces, para proyectos judíos tienes que reunir a las personas adecuadas que realmente se preocupan y quieren que esas historias se cuenten, para intentar que se cuenten. Porque mucha gente tiene miedo incluso de estar asociada con algo judío sin que tenga nada que ver con Israel, ni siquiera con su propia política. Pero la percepción es que, de alguna manera, incluso vincularse con la identidad judía en este momento es controversial. O invita al escrutinio, o provoca reacciones negativas en Internet, lo que sea que eso signifique. Así que definitivamente estás viendo eso. Eso definitivamente es algo cultural que está sucediendo en este momento dentro de Hollywood. Hay quienes están optando por no solidarizarse ni asociarse con los judíos. Simplemente por una especie de, digamos, llamémoslo miedo por la imagen pública ante esa asociación y lo que podría acarrear. Eso para mí es lo más irritante cuando alguien dice, ¿cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás enviando esa expresión de hallazgo? Entonces, por ejemplo, digamos que hay un gran proyecto judío. Estoy pensando en uno en mi cabeza que, ya sabes, no puedo hablar exactamente de qué se trata. Y están teniendo dificultades para elegir al protagonista porque hoy en día solo cierto tipo de actor puede lograr que se hagan películas. Porque como mencioné, el negocio ha cambiado, ¿verdad? Así que, de entrada, no necesito decirle a ningún consumidor, las películas que ves en la televisión son grandes franquicias y, ya sabes, o son cosas muy pequeñas que están en streaming. Toda la industria ha cambiado. Para hacer una gran película, necesitas una gran estrella. El número de grandes estrellas que pueden interpretar un papel determinado es pequeño. Y luego, de ese grupo, muchos tienen miedo de levantar la mano y decir, oye, yo interpretaré este gran papel judío en esta, ya sabes, comedia judía contemporánea porque no sé si quiero esa asociación en este momento. No quiero que la gente venga a mi página de Instagram y me ponga un montón de banderas palestinas porque estoy en una película donde el personaje celebra la Pascua judía, ¿sabes? Así que lo estás viendo manifestarse un poco de esa manera, lo cual, de nuevo, para mí es lo más frustrante porque realmente no se te está pidiendo hacer nada en absoluto, excepto reconocer la humanidad de los judíos comunes de una manera completamente apolítica, completamente separada de Israel. No es como si estuviera diciendo que tienes que venir a interpretar a Bibi Netanyahu en una película biográfica. Es, ya sabes, estamos hablando de gente común.
Suena más que frustrante, suena profundamente perturbador porque, recuerdo recientemente un ejemplo en Australia de un coro griego que no quiso cantar en un memorial en Bondi Beach, y no sé cuáles son las razones, pero eso es absolutamente aterrador. Pero en Hollywood parece que han creado una situación en la que el movimiento pro-palestino ha sido tan estridente, tan enojado, que nadie quiere acercarse a Israel ni a nadie que se acerque a alguien que se acerque a Israel. Y eso crea un efecto paralizante para los ejecutivos de cine judíos. Y me pregunto, ¿cuánto de esta hostilidad viene desde dentro de Hollywood? ¿Y cuánto solo están reaccionando a lo que ven en las redes sociales? Quiero entender este movimiento woke. ¿Qué tanto ha tomado el control de Hollywood? ¿Hasta qué punto Hollywood se ha vuelto woke? De tal manera que, en la medida en que Israel es parte de lo que significa ser woke en la izquierda moderna, ser parte de Hollywood, estar en la industria del entretenimiento, simplemente significa ser anti-Israel? ¿O todavía no hemos llegado a eso y solo me lo estoy imaginando? No, no te lo estás imaginando, ¿sabes? Es algo matizado, es difícil. Ya sabes, de nuevo, Hollywood no es un monolito, ¿verdad? Hollywood es la suma de sus partes. Son todas estas personas en todos estos niveles diferentes. Y ya sabes, es alguien del equipo de producción, es alguien que es actor en una alfombra roja, es alguien que es diseñador de vestuario. Todas estas personas cuentan más o menos igual. Algunos son menos visibles que otros. Y ya sabes, como dijiste, es algo ruidoso, muy visible. Una minoría que es la más evidente y parece estar marcando la agenda, pero no está completamente integrada en la cultura. Mira, sabemos que Hollywood, como dije, es uno de los lugares que más le gusta verse a sí mismo de esa manera. Si ves los premios de la Academia, es un buen ejemplo de cómo Hollywood quiere verse a sí mismo, es lo que se refleja en los premios de la Academia. Por eso surgió lo de Oscar So White, y de repente viste un gran cambio de dirección. Y ahora queremos mostrarnos como increíblemente diversos en las películas que premiamos y en las películas que tratan temas políticos y X, y Z. Todo eso es parte de ello, pero no es todo el mundo. Sabes, me cuesta darte una respuesta clara porque no hay nada. No es todo el mundo, pero estoy tratando de entender cuál es el rumbo. Estoy tratando de entender si básicamente nos estamos moviendo hacia un mundo en el que pasamos de que Hollywood produjera historias judías increíbles a no querer tocar historias judías en absoluto. Porque tienen miedo de los cabezas de sandía hasta producir propaganda activamente antijudía que está absorbiendo toda la gama de tropos y mensajes que salen del manual pro-palestino. ¿Hacia dónde va Hollywood? Bueno, o sea, por ejemplo, una de las comedias exitosas del año es Nobody Wants This en Netflix, ¿verdad? Entonces, por cada documental que sale de PAP, ya sabes, sobre Gaza, todavía también ves, como mencioné, que hay estos judíos dedicados creando historias judías increíbles. Así que son las dos cosas, realmente son las dos cosas. No creo que vayas a ver una explosión de propaganda anti-israelí y anti-judía. O sea, nadie realmente quiere hacer eso tampoco. No es que haya un deseo de hacerlo. Definitivamente no es una situación de no estamos haciendo contenido judío, estamos haciendo mucho contenido pro-palestino. Como si eso fuera lo que estamos haciendo ahora. No es así. Eso sí lo puedo dejar claro. Ciertamente hay una sensación, como suele haber en la izquierda y en los círculos progresistas, de esta situación de oprimido y opresor. Así que Israel es el opresor. Los palestinos son los oprimidos. Y mostrar solidaridad con los palestinos oprimidos es correcto y justo. Pero eso no significa que vayamos a empezar a hacer 100 películas sobre los palestinos. No significa que vayamos a hacer 100 películas donde Israel sea el villano. Mira, es un mercado. Así que la gente quiere hacer cosas que se vendan a la mayor cantidad de personas. Esas cosas generalmente no son hiperpolíticas. Y así que no va en esa dirección. Y por cada persona que es un extremista, ahora tienes a este judío comprometido que trabaja en la dirección opuesta. Así que, si tuviera que decirlo en una frase, ¿es Hollywood muy progresista y de izquierda? Sí. Hay lugares dentro de Hollywood que siguen siendo hostiles hacia los judíos de una manera injusta y basada en malentendidos o en una mala categorización de los judíos. Sí. Eso se ve a nivel de la academia, ¿verdad? Donde los judíos todavía no son considerados una minoría étnica cuando se trata de cuotas de diversidad, porque la percepción de los judíos como europeos blancos ricos, ya sabes, opresores, sigue predominando. Entonces tienes ese tipo de problemas estructurales. Y creo que puedes señalar la composición de Hollywood para explicar eso un poco de la misma manera. De nuevo, si Hollywood es un microcosmos de Estados Unidos, la mayoría de los judíos en Estados Unidos son judíos sin religión. Eso es nuestro grupo más grande, algo así como el 30% o 40%.
Así que tiene sentido en Hollywood. La cantidad de judíos que hay, muchos de ellos son lo que yo llamaría judíos alejados del judaísmo. Judíos que no están involucrados, que no les importaban las historias judías, el bienestar judío o la inclusión judía, ni nada de eso antes del 7 de octubre no les importa ahora. Nunca iban a estar ahí para nosotros. No están ahí para nosotros ahora. Tenemos muchos de esos. Luego tienes a los que son activamente anti. Y ellos, de nuevo, no es que estén allá afuera tratando de contar historias anti-israelíes, pero quieren dar voz a los palestinos, digamos. Y luego tienes, yo diría, un número igual o quizás incluso más de judíos comprometidos y activos que están trabajando en la dirección opuesta. Mira, todavía hay mucha gente en Hollywood como en cualquier otro lugar que sabe la diferencia entre un terrorista y alguien que no lo es, y no están confundidos sobre lo que es Hamás y lo que es Israel. Más bien son, como en Estados Unidos, esa mayoría silenciosa, una especie de mayoría neutral. Así que ves este tira y afloja en muchos lugares diferentes. De nuevo, algunos lugares son más hostiles que otros. Se trata de encontrar a las personas adecuadas en cada nivel. Hay ciertas empresas, ciertos estudios, ciertos departamentos que son más favorables a los judíos y a Israel que otros. Y cuando todo eso se alinea, puedes obtener narrativas judías increíbles como Nobody Wants This. Long story short, la serie animada en Netflix, que es una historia judía muy contemporánea y humanizadora. Y ya sabes, es increíble. Por ejemplo, tuvimos 2 miniseries de ficción sobre el 7 de octubre en grandes plataformas de streaming al mismo tiempo el otoño pasado. Tuvimos Red Alert y tuvimos la otra del 7 de octubre, una estaba en HBO Max. Olvido en cuál plataforma estaba la otra, creo que en Paramount Plus, y estaban al aire al mismo tiempo. Así que esas historias todavía se cuentan. Solo tienes que marcar la casilla correcta en cada una. Ninguna es un jonrón. Todas son difíciles de lograr, pero están sucediendo porque la gente realmente quiere que sucedan. Así que no creo que un día vayas a despertar y digas, Dios mío, el entretenimiento de repente se ha vuelto un ambiente hostil para los judíos. Eso no está pasando. Sigue siendo una industria que los judíos construyeron y en la que los judíos siguen estando muy involucrados. Y de nuevo, los que están involucrados lo están como nunca antes, ven la urgencia y no están dispuestos a dejar que las cosas se salgan más de control de lo que ya están. Creo que más o menos donde estamos es donde va a estar. Mira. Definitivamente me anima que no veas la situación como apocalíptica. Por eso me gusta hablar con personas que están ahí, viviendo la situación de primera mano y a menudo se ve muy diferente. Pero luego dijiste, ya sabes, la comedia romántica más popular ahora es sobre un rabino estadounidense que se enamora de una mujer no judía. Y es muy difícil hacer ese material del 7 de octubre, ese contenido del 7 de octubre. Y al mismo tiempo veo a celebridades como Hannah Einbinder, por ejemplo, usando su identidad judía para atacar a Israel, para crear esa categoría de buen judío, mal judío. Y por lo tanto, mi preocupación es, ya sabes, para tantos judíos, especialmente estos judíos del 8 de octubre, Israel es una gran parte de su identidad. Es una gran parte de su identidad porque tienen familia allá, porque hay lazos culturales, porque esa es la música que todos están escuchando. Y ahora vas a un evento judío y la comida ya no es salmón ahumado ni bagels, es comida israelí mediterránea. Pero luego tienes personas que están como en medio y dicen, oh, nosotros somos los judíos buenos y justos que odian a Israel y criticamos a Israel. Y me pregunto si tú, a pesar de los intentos actuales de restarle importancia al 7 de octubre, estás creando material sobre ese evento, específicamente donde los judíos en Hollywood están siendo arrinconados a un lugar donde la única forma aceptable de ser judío, es decir, mi identidad judía no tiene nada que ver con Israel. Mi identidad judía es que nobody wants this porque nadie quiere aquello. De nuevo, depende un poco de quién seas. Es ambas cosas, ¿verdad? Así que por cada judío que tal vez se inclina hacia el lado antisionista, hay un judío que se inclina más hacia el lado prosionista. Realmente no es monolítico en ese sentido. Quiero decir, recibí un correo electrónico esta semana sobre otro proyecto cinematográfico judío que ahora está recaudando fondos y que es de una productora enfocada completamente en contar historias judías. Simplemente, ya sabes, hay grupos de afinidad judíos y como grupos de trabajo que están surgiendo dentro de los sindicatos que antes no existían. Hay una verdadera comprensión por parte de los judíos comprometidos en Hollywood sobre lo que está en juego en la situación en la que estamos y realmente, quiero decir, es como una batalla por el corazón del Hollywood judío que está ocurriendo. Entonces, también diré, como por cada Hannah Einbinder, que obviamente es como el ejemplo perfecto de exactamente lo que estás describiendo. Hay, digamos, una Deborah Messing o un David Schwimmer que están usando su identidad de una manera completamente opuesta para salir y decir, aquí está el judío comprometido, el judío pro-Israel, y están usando su plataforma para eso.
¿De verdad? O sea, Deborah Messing sí se siente como una verdadera voz en el desierto. ¿Cuántos? Y David Schwimmer, además de, ya sabes, ser la imagen publicitaria de una aseguradora israelí, no ha sido especialmente vocal. ¿O sí? O sea, ha hablado, dio ese discurso increíble en la conferencia de la ADL y recientemente hizo una gran crítica a Kanye que publicó públicamente en uno de los medios. Está comprometido. O sea, aparte de Hannah Einbinder, ¿cuántas otras personas que se identifiquen fuertemente como judías y que sean grandes nombres de Hollywood puedes mencionar rápidamente que estén usando eso para ser antisionistas? Son muchos más los no judíos que lo están haciendo, lo cual ciertamente también es problemático, ya sabes, el grupo antisionista. Sabes, Hannah Einbinder es más una excepción entre los judíos que la regla. Así que, de nuevo, es como, aunque ella es muy visible y muy ruidosa y, ya sabes, le está predicando a los suyos. Y las personas que pertenecen más a la comunidad progresista que a la comunidad judía tradicional. Son las personas que van hacia donde sopla el viento progresista, y las personas que se sienten más comprometidas con su comunidad judía que con su comunidad progresista política o basada en la identidad, van en esa dirección. Déjame hacerte esta pregunta. Hollywood no es solo la industria del entretenimiento o parte de ella, como dijiste, aunque el sector de Hollywood se está reduciendo. Y quiero hablar sobre el contenido que las personas pueden estar creando, pero establece las grandes historias y las grandes narrativas. Y ahora, como adulto, no puedo evitar ver películas infantiles y entender el subtexto de los mensajes que están transmitiendo todo el tiempo para moldear ciertas percepciones de la sociedad y de lo que es bueno y lo que es malo. Así que déjame preguntarte, mientras Hollywood se vuelve woke, ¿de acuerdo? No hay conflicto o no. Ya era woke. Correcto. Pero a medida que se vuelve woke, veo, por ejemplo, a nivel universitario, cómo toda la narrativa de opresor y oprimido alimenta el movimiento de odio antisionista contra Israel. Y me pregunto, ¿qué estás viendo tú tal vez en Hollywood? ¿Qué películas, qué series que tal vez no tienen nada que ver con Israel, pero que están impulsando ese tipo de narrativas woke de una manera que crea un terreno fértil culturalmente para que ese movimiento se arraigue, una vez que los estadounidenses comunes han sido condicionados a pensar en esos términos, si eso tiene sentido? Sí, esa es una pregunta interesante. No sé si necesariamente he estado buscando contenido desde esa perspectiva específicamente. Creo que la forma en que más lo vas a notar es en lo que podrías llamar representación agresiva, donde estamos. Sabes, si estoy eligiendo el elenco de un programa, me aseguro de que haya cada posible tipo de identidad interseccional en los personajes. Esa casilla se ha marcado de una manera que ni siquiera se siente orgánica para la historia en cuestión. Está bien. Ese es el tipo de cosas que no puedo darte un ejemplo ahora mismo, pero ahí es donde verás ese enfoque tan forzado. En cuanto a donde puedes sentir las maquinaciones de, ya sabes, estamos haciendo esto por una razón distinta a que la historia necesariamente lo haya dictado así. Pero creemos que necesitamos representar cierta visión de Estados Unidos o una visión de la humanidad. Y esa es una que es radicalmente inclusiva de una manera que llama la atención sobre sí misma, en lugar de ser realmente una imagen orgánica de cómo podrían verse los Estados Unidos. Pero no tengo otra gran respuesta para esa pregunta. Es como que no puedo. Estoy pensando así de rápido, ya sabes, la última película de Avatar que vi no fue la más reciente. Fue la anterior que realmente estaba impulsando una narrativa de resistencia anticolonial, ¿verdad? Esta es una historia sobre los pueblos indígenas que luchan para defenderse de las personas que han venido a tomar, explotar y oprimir su tierra. Y eso, no sé, eso es lo que está pasando aquí, pero veo cómo la gente sale del cine diciendo, oh Dios mío, esos son los palestinos o esos son los israelíes. Así que obviamente hay otros ejemplos que funcionan de la misma manera. Entonces, para mí, eso simplemente habla de lo que es el buen cine, que es o ni siquiera buen cine. Pero cuando estamos en el cine o en el teatro de Broadway, siempre traes contigo el mundo exterior, ¿verdad? Y nuestros cerebros naturalmente buscan cómo esto se relaciona con quién soy y dónde estoy en este momento. No puedes evitarlo. Por eso muchas veces, cuando estás creando un nuevo contenido, la pregunta es, ¿por qué ahora? Cuando piensas como creador, te preguntas, ¿por qué necesito volver a contar esta historia ahora? ¿Por qué necesito hacer esto nuevo ahora, lo que sea? Porque la gente naturalmente le pone eso. Como si Avatar hubiera salido hace 10 años, sería la misma historia. Simplemente puede que no estés haciendo esa conexión porque estamos en un lugar diferente como sociedad.
Ambos crecimos viendo Pocahontas, que es lo mismo. ¿Sabes? Iba a decir, ¿sabes? Una película que se me vino a la mente fue Danza con Lobos, que es literalmente sobre esto, ya sabes, este hombre blanco es Avatar. Hay un hombre blanco que, ya sabes, se integra en una tribu nativa americana. Fue una película ganadora del Oscar de principios de los 90. Es exactamente la misma historia. Así que no creo que James Cameron, quien de hecho escribió las películas de Avatar hace décadas y ha estado haciéndolas desde siempre, estuviera pensando en Israel y Palestina cuando hizo eso. Es solo que estamos proyectando lo que pensamos sobre eso. ¿Viste esto con la película de Superman que salió hace un año? La gente decía, oh, esto es una alegoría sobre Israel y Palestina, ¿no es así? Y el tipo dijo, James Gunn dijo, absolutamente no. No es eso para nada. Es solo, ya sabes, es una película. Y están los pequeños luchando contra los grandes, ya sabes, los grandes robots malvados de Europa. No se suponía que fuera nada más que eso. Así que sí, por supuesto que ves, siempre vas a ver al desvalido contra el villano. Avatar es un buen ejemplo en el sentido de que, como cultura, hemos acordado que el villano es ese tipo demasiado capitalista que abusa de los recursos, viene, te chupa y te roba la vida por dinero. Nosotros como sociedad pensamos que eso está mal, ¿verdad? Eso viene incluso desde la primera Avatar, y eso fue hace más de 20 años. Creo que todos podríamos estar de acuerdo en que, como cultura occidental, hemos decidido que ese tipo de persona es mala, es un villano, y ese es un valor de nuestra sociedad que nos gustaría ver reflejada en la pantalla. No creo que eso sea algo nuevo. Y no he visto, estoy seguro de que existe algún proyecto, pero no he visto una distorsión generalizada o un enfoque de eso para tratar de señalar realmente a los judíos o a Israel como ese sustituto. Háblame de esta resistencia que estamos viendo entre los judíos de Hollywood que estaban involucrados, que se están involucrando más, tratando de crear nuevo contenido. Quiero decir, con las restricciones de que hay proyectos en proceso de los que no puedes hablar, no me los puedes contar. Pero esto no puede quedarse solo en el nivel de hacer miniseries sobre el 7 de octubre para contarle a la gente lo que pasó, aunque eso sea absolutamente importante. Y tienes que tener esos activos culturales, así como el otro lado está tratando de crear su propia Palestina 1936 y la película de Hind Rahab que también fue nominada al Oscar. Pero también necesitas crear películas que simplemente normalicen a Israel y la conexión judía con Israel y que no sean como No te metas con el Zohan, que pensé que era Zoran. ¿Cómo se llamaba la película? No te metas con Zohan. Zohan, no Zoharan. Ese es el alcalde de Nueva York. Ya me estoy confundiendo. Les estoy consiguiendo muchas visualizaciones. Solo películas que presenten, ya sabes, que presenten a Israel de una manera buena y positiva fuera del contexto del conflicto y de una forma que le dé a la gente, ya sabes, modelos a seguir israelíes positivos. Y me pregunto, ¿eso todavía es posible? Sí. Así que voy a dividirlo en dos partes. Creo que antes que nada, tienes toda la razón en cuanto a esto es lo que siempre repito. Necesitamos narrativas judías contemporáneas que humanicen quiénes son los judíos hoy en 2026 y que nosotros, ya sabes, los judíos son como tú y caminan entre nosotros, tienen los mismos romances y aventuras y lo que sea, y simplemente resulta que son judíos. Creo que ya hemos tenido suficientes, Dios los bendiga. Hemos tenido muchas películas maravillosas sobre el Holocausto que han sido muy significativas y muy importantes. No necesitamos 50 películas más sobre el Holocausto. Es como, tenemos que seguir adelante. Tenemos que empezar a hablar de quiénes son los judíos hoy en día. Lo que quiero separar es a los judíos e Israel. Definitivamente es más difícil vender lo segundo en este momento. Intentando contar historias sobre Israel. Si hoy es difícil contar una historia sobre los judíos, es 5 veces más difícil intentar que se haga una historia sobre Israel. Porque de nuevo, aunque sea solo sobre una persona que vive en Israel y hace zapatos, simplemente la gente no quiere acercarse. La gente tiene miedo de acercarse porque van a ver una asociación. Vas a recibir reacciones negativas en redes sociales. Vas a recibir bla, 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 bla. Entonces, no quiero decir que sea imposible porque, de nuevo, hay personas que están trabajando en estas cosas y que quieren contar estas historias. Las estrellas simplemente tienen que alinearse. Hay que hilar muy fino, donde realmente tienes que tener a las personas correctas, las estrellas correctas, la historia correcta. Y mira, también es algo de nicho, ¿verdad? No es como si viera 1 millón de historias sobre personas japonesas todos los días. Es como que para que una historia japonesa mainstream se cuente en un gran cine estadounidense, realmente tendría que ser la historia correcta, el director correcto, el actor correcto y que realmente destaque de la manera adecuada. Sí, pero Israel ofrece las historias épicas. O sea, lo que me molesta un poco de lo que dices es, bueno, tienes que separar a los judíos en Israel. Y yo digo, espera un momento.
Hay alrededor de 15 millones de judíos en el mundo. Aproximadamente la mitad vive en Estados Unidos, aproximadamente la mitad vive en Israel y una cantidad casi insignificante vive en cualquier otro lugar. Cuando dices separar a los judíos en Israel, lo que estás diciendo es poner a un lado a la mitad de los judíos del mundo que son israelíes, y tal vez sea posible hacer películas sobre los judíos estadounidenses. Pero mira lo que está saliendo de Israel. No tienes que remontarte a Éxodo y no tienes que irte hasta la Guerra de los 6 días. Estoy esperando ver un thriller de espías sobre la operación de los buscapersonas contra Hezbollah. Creo que eso sería absolutamente épico. Me encantaría ver una adaptación al estilo de Game of Thrones del Libro de los Reyes filmada aquí en Israel. Israel ofrece ese drama épico. Totalmente. O sea, primero, esa historia del Viper ya se está desarrollando. Eso está intentando, ya sabes, cómo debe ser. Y tienes razón, ese es un gran ejemplo. Así que eso es eso. ¿Cuál es una historia que realmente va a destacar y que tiene sentido que sea la única que logre llegar a este punto clave? Ese es un muy buen ejemplo porque eso, sea lo que sea, va a ser como un thriller de espías increíble, ya sabes, con mucha trama, lo que sea. Genial. Mientras no se cuente desde la perspectiva de alguna viuda de Hezbollah. ¿Sabes? Ese será un personaje, interpretado por Anna Einbind. Cuando los estaba separando me refiero en términos de, ya sabes, estoy hablando desde el punto de vista del mercado estadounidense, ¿verdad? Y en general, el mercado está más interesado en las historias estadounidenses que en las historias de otros lugares. ¿Sabes? El mercado francés va a tener más películas francesas que películas de otros países. Eso es a lo que me refería en términos de la separación. Tú hablas como israelí, yo hablo como estadounidense. Por ejemplo, quiero ver que se cuenten más historias judías estadounidenses. Para mí, nos faltan tanto como nos faltan grandes historias israelíes. ¿Qué tipo de historias judías estadounidenses? Porque, desde mi perspectiva, parece que la comunidad judía estadounidense, después del Holocausto, empezó a sacar mucho de su significado y narrativa de la conexión con Israel. Israel proporcionó esa fuente épica de significado, y estar en Estados Unidos era simplemente como una historia de ser normal, tener una vida normal, integrarse y mezclarse. Entonces, ¿cuál es la historia judía estadounidense que ofrece esos modelos a seguir positivos e inspiración que podrían hacer grandes películas? Bueno, para usar un buen ejemplo, ya sabes, mencionaste el hecho de que él se enamora de una chica no judía que, alerta de spoiler, va a convertirse en judía al final porque ser judío es tan grandioso. Y como la moraleja de la historia es que ella se convierte en judía, nobody wants this. Ese es el tipo de historia que quiero ver más. No necesariamente, no me refiero a que quiero ver más historias donde el judío se enamora de una gentil. Lo que quiero decir es historias que sean, de nuevo, contemporáneas, porque mira, la mayoría de las personas en el planeta Tierra nunca han conocido a un judío, nunca conocerán a un judío, no saben quiénes son ni qué son los judíos. El único concepto que tienen de los judíos es la conspiración que les han contado toda su vida y lo que ven en las noticias. Y tal vez saben que Jerry Seinfeld es como un judío de Nueva York y piensan que así es un judío estadounidense, o ven a una persona ortodoxa, ultraortodoxa y dicen, no tengo nada en común con ese tipo. Así que lo que quiero ver son historias como Nobody Wants This, donde yo diga, oh, no me había dado cuenta. Había personas atractivas, contemporáneas, normales que se enamoran, tienen problemas familiares, tienen aspiraciones profesionales, viven en Los Ángeles, van a trabajar y los despiden. Y simplemente resulta que son judíos y esas conexiones judías en sus vidas y sus valores judíos. Y eso influye en las personas que son y en las decisiones que toman. Se juntan con sus amigos y juegan en la liga de básquetbol judía los fines de semana. Oh, eso es lindo. Oh, ¿y ellos? ¿Qué es Havdalah? Nunca había oído hablar de Havdalah antes. Oh, eso está padre. Oh, hay campamentos de verano judíos. No sabía que eso existía. Eso es lo que me encanta de Nobody Wants This. Nunca ha habido un programa donde el tipo celebre Havdalah en Netflix, ¿verdad? Con Kristen Bell en la escena. Para mí es increíble. Eso es lo que quiero ver más. Qué película tan divertida, qué historia tan graciosa, qué gran romance. Y yo me voy a casa. Ni siquiera me doy cuenta de que estaba viendo una historia judía donde las personas que se enamoran, en vez de besarse bajo un árbol de Navidad, se están besando frente a una menorá. ¿Sabes? Cuando nosotros simplemente quiero que la gente casi lo dé por hecho, que es una historia judía y que ni siquiera lo piense dos veces. Y antes de que te des cuenta, sabes, subconscientemente piensas, oh, los judíos son personas, y simplemente piensas, me encanta ese personaje, me cayó bien ese tipo en esa película, y ese tipo es judío, me gustan los judíos. ¿Sabes a lo que me refiero? Esas son el tipo de historias que realmente quiero ver. No tienen que ser necesariamente el gran relato judío americano. Me interesa menos cuál es exactamente la historia y más que los personajes y el espíritu sean judíos. tengo una idea para una película que me encantaría hacer.
Y me pregunto si debería compartirla o simplemente hacer que la IA cree el tráiler yo mismo. ¿Nunca ha habido? Disney nunca ha tenido una princesa judía. Y creo que hay potencial para contar una historia sobre una princesa judía americana atrapada en una torre, es decir, en un rascacielos. Me refiero a un rascacielos en Nueva York que sueña con escapar y huir. Va a un kibutz de 1947. Conoce a un apuesto kibutznik llamado Uzi y ayuda a fundar el Estado de Israel. Creo que sería una gran película de Disney. Sí. Buena suerte con esa. Puedo verla en el kibutz con todas las vacas y las gallinas cantando junto a ella. Tengo toda la película en mi cabeza. Quizá debería usar IA para hacer el boceto y dejar que lo intente. Decías antes que Hollywood está disminuyendo en proporción dentro de la industria del entretenimiento. No solo porque se sobreextendió tanto durante el COVID y por las enormes cantidades de dinero tecnológico que se le estaban inyectando, sino también porque los hábitos de los espectadores están cambiando y se están alejando de las grandes películas e incluso de Netflix. La gente ahora hace varias cosas a la vez, está viendo el celular y consumiendo otros tipos de contenido mientras ve entretenimiento, cuando antes eso tenía toda su atención porque era lo más llamativo. Ahora, especialmente con la llegada de la inteligencia artificial, de verdad, pensé que lo de Disney lo decía en broma, pero ahora yo mismo podría hacerlo porque la inteligencia artificial ha puesto en manos de cualquier persona técnicas de producción al nivel de Hollywood, básicamente gratis. Y me pregunto cómo crees que la democratización del entretenimiento podría cambiar las narrativas culturales. De hecho, ahora que ya no son solo los grandes ejecutivos quienes piensan en los márgenes de ganancia y deciden qué historias se cuentan y cuáles no. Y por lo tanto, si tienes sentimientos anti-israelíes y antisemitas envenenando el ambiente y todo se está democratizando, vas a ver muchas cosas de alta calidad y alta producción que hasta ahora solo eran memes de ranas, ¿verdad? Sí, creo que lo que mencionas es una preocupación muy real. Y si solo miras, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando cada persona en el planeta Tierra tiene un micrófono y una cámara de video que tienen el mismo peso para todos y cualquiera puede usar? En cualquier momento, tienes una mayor exposición a cosas que antes habrían permanecido en la oscuridad. Pero ahora, porque todos tienen el reflector, todo puede salir a la luz en todas partes al mismo tiempo. Así que sí, creo que tienes toda la razón. Creo que esta democratización del proceso, cualquiera que quiera hacer algo va a poder hacerlo y publicarlo. La pregunta es, ya sabes, por supuesto, qué se volverá viral o qué conectará con la gente y qué sobresaldrá entre el ruido o no. Pero eso no lo puedo predecir y no puedo predecir, ya sabes, no soy lo suficientemente experto en IA como para saber dónde estará la tecnología en 5 años. Sé con certeza que en cuanto a crear una narrativa completa y una actuación emocional y todo eso, todavía no llega a ese punto. Pero sé por supuesto que las producciones ya están usando IA de muchas maneras diferentes. Una forma divertida en la que incluso la he usado en mi programa es que ahora puedes reemplazar líneas de diálogo que suenan exactamente como el actor, con notas de actuación, y el actor nunca tuvo que estar ahí. Quiero decir, ya sabes, una vez que tienes el permiso para capturar su voz, clonarla y usar IA. Lo cual es una locura porque creo que hay un episodio de Black Mirror que hace exactamente eso. Es real. Así que, en pocas palabras, tu preocupación es válida. Creo que definitivamente vamos a ver, ya sabes, una proliferación de cosas desagradables de todo tipo, de la misma manera en que hemos visto una proliferación de discursos desagradables de todo tipo y todo tipo de personas saliendo de su sótano. Antes, la gente normalmente se quedaba en el sótano sin ser escuchada ni vista. Ahora pueden ser tan vistos como tú y yo si tienen un teléfono, así que diría que será lo mismo. John, realmente me anima lo que decías sobre un despertar judío dentro de Hollywood y la gente uniendo esfuerzos y tratando de involucrarse más y contar más historias. Y me pregunto, ¿sabes? Antes dijiste que quieres separar a los judíos de Israel. Yo no. Yo quiero que trabajemos juntos. ¿Qué piensas de los israelíes? Ya sea los israelíes en la industria del entretenimiento aquí. Y por cierto, dices, vamos a separar. He escuchado cosas horribles de personas en la industria del entretenimiento israelí sobre lo difícil que es que acepten sus propios guiones porque nadie quiere tocar nada, este boicot silencioso. Nadie quiere tocar nada que diga Israel. ¿Pero qué? Israelíes en la industria del entretenimiento y quizás el gobierno israelí, no este gobierno israelí, un gobierno israelí que realmente se preocupe por mejorar la imagen de Israel y quiera empezar de nuevo. ¿Qué pueden hacer para unir fuerzas con los judíos en Hollywood? Y pensar en otras producciones que podemos crear, ya sea... No sé si se trata de incentivos económicos para filmar en Israel. Se trata de, quiero decir, ¿qué puede hacer el corazón palpitante de la cultura judía global que es Israel, su gente y su Estado?
para trabajar mejor con los judíos en Hollywood y crear historias edificantes e inspiradoras que hagan que la gente de todo el mundo piense, wow, los judíos son geniales, los judíos son increíbles. Te diré, bueno, pregunta larga, esto soy yo yéndome un poco por la tangente. Solía dar conferencias a jóvenes de Birthright. Venían a Israel en el verano y les dabas una presentación de 1 hora sobre la geopolítica de Israel. Y cuando veo que sus ojos brillan es cuando les cuento sobre la misión del Mossad para robar el archivo nuclear secreto de Irán. Y les cuento cómo los agentes del Mossad sacaron de contrabando media tonelada de documentos ultrasecretos iraníes fuera del país. Y ellos dicen, wow, eso está genial, eso es increíble, no sabía que los judíos podían hacer eso. Quiero ver más de esas historias sobre valentía, ingenio, creatividad, abrazar la vida y no aceptar límites. ¿Cómo puede Israel trabajar mejor con Hollywood para crear esas historias inspiradoras y no solo rabinos que hacen Havdalah en Netflix? No quiero plantearlo como si los profesionales del entretenimiento israelí no estuvieran haciendo lo suficiente o no estuvieran haciendo algo en este momento. No creo que ese sea el problema. Creo que el problema es más bien lo que dijiste al principio de esta declaración, que es que tiene la palabra Israel y la gente dice, no sé, no podemos tocar eso ahora mismo, algo así, ese es el problema. Lamentablemente es el miedo de que esto es demasiado delicado, esto es demasiado, no puedo acercarme a esto. No es porque esté poniendo en una lista negra a los israelíes. Déjame ser claro en eso. No es porque odiemos a Israel. Nunca vamos a trabajar con ellos. Es que estoy manejando un negocio aquí. Esto es malo para el negocio. Solo quiero hacer algo que sea, ya sabes, fácil y que a todos les guste, y que no me genere odio, y que no vaya a recibir quejas de nadie. Ese es el mayor obstáculo en este momento para trabajar con Israel. Y la manera de solucionarlo es, como te he estado diciendo, es encontrar ese punto exacto. Es como, ¿cuál es esa historia? Como la que acabas de mencionar sobre el contrabando de secretos nucleares o lo que sea. Eso suena como que podría ser un guión de acción increíble. Requeriría el equipo adecuado en todos los niveles, que sea capaz de mover esas palancas para colarse por ese pequeño punto exacto, donde una historia como esta pueda pasar, donde el jefe del estudio sea favorable a los judíos, donde, ya sabes, el agente de la estrella y la estrella sean favorables a los judíos, etcétera, 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 que como logre abrirse paso. Bien, entonces al grano, como decimos, al grano, ¿qué podemos hacer? Porque mira, Johnny, me estás contando una historia donde, por un lado, dices, no, las cosas no están tan mal, todavía podemos crear historias judías, la vida judía está floreciendo. Sí, está sucediendo dentro de espacios cada vez más restrictivos, porque hay cosas que no se nos permite tocar, porque son tóxicas, pero solo son tóxicas porque no son viables comercialmente, y no son viables comercialmente, porque las turbas y los de la sandía no quieren que sigan adelante. No, todavía podemos hacer historias judías, pero esas historias judías básicamente tratan sobre una pareja mixta haciendo Havdalah, lo cual está bien. No estoy diciendo que haya nada de malo en eso. Pero básicamente me estás mostrando una realidad donde esa es la única historia judía que puedes contar, y eso me asusta porque esa no es la historia judía a nivel global. Y tristemente, tampoco es la historia de la comunidad judía estadounidense. No, no es lo que quiero decir. No quiero decir que la única narrativa que se puede contar es la de un judío enamorándose de alguien que no es judío. Lo que quiero decir es que el único tipo de proyectos que se están realizando son aquellos que logran alinearse en términos de financiamiento, talento y obtener la aprobación de las personas correctas en las posiciones adecuadas. Eso podría ser Nobody Wants This, pero también, ya sabes, 2 miniseries caras sobre el 7 de octubre, ¿verdad? Así que no es solo un cierto tipo de historia estadounidense. Es que no podemos... Creo que verás una miniserie o película de los buscapersonas de Hezbollah o lo que sea eso, porque creo que ese es el tipo correcto de historia que tiene un atractivo comercial amplio, que es innegable y además basada en hechos. Y no puede ser, ya sabes, criticada si es así. Todo es preciso y sería atractivo para alguien completamente neutral que pensaría que esto es una increíble historia de espías. Eso es más o menos lo que se requiere. Que esto, por sus propios méritos, sea una pieza de entretenimiento lo suficientemente atractiva, que tenga suficientes defensores en los niveles adecuados de la industria para impulsarla hacia adelante. Y eso no es poca cosa para cualquier tipo de proyecto en este momento. Como dije, lograr que se haga cualquier cosa hoy en día, sea judía o no, es muy difícil. Ya todos están caminando sobre la cuerda floja, por eso ves que es así. Entiendo que es difícil, pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, tus primos en Israel, para ayudar a contribuir a ese esfuerzo? No lo sé. ¿Son incentivos fiscales para los estudios que quieren crear contenido cristiano para que puedan venir y filmar alguna epopeya bíblica aquí en Israel? Y nosotros obtenemos una asociación positiva de esa manera.
Fox acaba de hacer, creo, una miniserie de 4 episodios sobre las matriarcas que salió en la televisión abierta el mes pasado. Sí, con Minnie Driver interpretando a Sarah. Hicieron una, no recuerdo cómo se llamaba, pero era sobre Abraham y Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Así que eso también está pasando. O sea, sí está pasando. Es solo que ya es un panorama muy difícil. Y luego estás hablando de un tipo de narración de nicho dentro de un panorama que ya es complicado. Mira, ¿qué creo que pueden hacer los israelíes? Creo que siguen haciendo lo que siempre han hecho, que es crear formatos realmente increíbles que se pueden vender en Estados Unidos y tratar de crear historias realmente atractivas que vayan más allá de eso. Por desgracia, tiene que ser entretenido y atractivo por sus propios méritos, donde el componente israelí o judío está integrada, pero no es la razón por la que existe, si eso tiene sentido. Tiene que ser algo donde yo pueda decir, te estoy vendiendo un increíble thriller de espías sacado de los titulares. Tengo a esta increíble estrella de acción que a todos les encanta. O sea, tengo que poder contártelo así y tú dices, boom, hagámoslo. Eso es increíble. 1 millón de personas lo van a ver y resulta que es una historia sobre Israel. No puede ser, déjame contarte sobre esta historia israelí que tenemos que contar. ¿Sabes? Eso no va a pasar. Aunque una de las mayores exportaciones culturales de Israel en los últimos años fue Fauda. Sí. Quiero decir, es muy específico del tiempo y el lugar. No es, ya sabes, aquí hay una historia que por casualidad sucede en Israel. Correcto. Esto es parte de la experiencia, ¿verdad? Fauda ha tenido un éxito increíble, creo que por lo que acabo de describir. Es porque es una serie muy cautivadora. Si esa serie ocurriera en Marte, seguiría siendo una serie muy cautivadora. Tiene grandes personajes, tiene mucha acción, la dinámica, la tensión, está muy bien hecha. Por sus propios méritos, es una serie fantástica. Simplemente sucede que está ambientada en Israel y trata sobre la dinámica entre israelíes y terroristas. Ya sabes, ese es un gran modelo. Si puedes encontrar la próxima Fauda, te irá muy bien. Pero, o sea, eso es difícil de lograr de todos modos porque es difícil hacer series increíbles que realmente destaquen, sean judías o no. Es como que, ya sabes, las cartas están marcadas de muchas maneras diferentes antes de siquiera llegar al tema de Israel y lo judío, y luego también llegar a eso. Simplemente tienes que estar creando contenido excelente, excelente. Así que aquí tienes una buena respuesta. Como creadores israelíes y judíos, inviertan su creatividad y su capital energético en historias que sean sobre personajes judíos e israelíes. Así que tu próximo gran romance, asegúrate de que sea sobre personas judías. Tu próxima gran película de acción, asegúrate de que tenga lugar en Israel. Vamos a dedicar lo mejor que tenemos a tratar de contar nuestras historias. Creo que, mientras que en el pasado la gente tal vez decía, tengo una gran idea para una película de acción, se trata de este tipo noruego, y esto, no tenemos. Hay demasiado en juego para eso. Ya no podemos permitir que más judíos escriban películas sobre noruegos. Tienen que ser sobre judíos en Israel porque necesitamos contar nuestras propias historias y necesitamos intentarlo tantas veces como sea posible para lograr que salga ese Fauda. No podría pedir terminar de mejor manera. Jonah Platt, ¿cómo puede la gente seguirte en las redes sociales? Pueden encontrarme en todas las plataformas como Jonah Platt y también en Being Jewish Podcast si quieren seguir mi programa. Increíble. Si todavía estás lavando los platos, cocinando y necesitas otro podcast, ve a escuchar el podcast de Jonah. Y Jonah tendrá que venir y hacer un intercambio recíproco la próxima vez que esté en Los Ángeles. No funcionó la vez pasada. Lo sé, lo esperaré con ansias la próxima vez. Tienes que avisarme con más tiempo. Lo haré, gracias Jonah. Muy bien, Ella, cuídate. Y eso es todo por este episodio de Elon the Record. Suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify, deja una reseña de 5 estrellas. Síguenos en redes sociales. Y si disfrutaste el episodio, por favor considera aportar solo $10 al mes para ayudar a mantener este programa en marcha en patreon.com/Elon the Record. Hasta la próxima, gracias por acompañarme.